Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Hola, estamos con ustedes nuevamente acá en el programa Más allá del silencio. Precisamente hoy vamos a hablar de los sentidos humanos. Y nos han dicho normalmente, ¿cierto? Cuando estamos en la escuela, en el colegio, nos enseñan que son 5 sentidos. ¿Cuáles serían? El del olfato, ¿cierto? El olfato, la visión, ¿cierto? El oído, el tacto, la piel y el gusto. Pero resulta que nos dicen otras teorías que hay muchos más, ya los vamos a ir viendo. Pero acá lo importante de este espacio y de lo que vamos a hablar el día de hoy es la importancia de detenernos en cada uno de ellos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces hablamos la teoría, siempre la teoría es muy bella, ¿cierto? Pero en la práctica hacemos otra cosa, los seres humanos normalmente hacemos eso, ¿cierto? Hablamos la teoría, pero no lo practicamos muchas veces. Entonces, hoy queremos hablar de esos 5 sentidos y de los que hay mucho más, pero conscientes, ¿cierto? Cómo hacerlo, cómo recordarlos para cada uno de nosotros, de la importancia de ver, ojo, de no, de que las cosas no nos pasen simplemente por el frente y ya, sino que realmente es observar más allá con una profundidad, ¿cierto? También de degustar conscientemente con un gusto pleno, como pausarnos, degustar las cosas conscientemente, lo mismo en el olfato, lo mismo en el oído, poder escuchar y también poder sentir realmente. Por eso es tan importante muchas veces esa atención plena con los hijos, con la familia, con la pareja, realmente mirarnos a los ojos, atendernos, escucharnos realmente. Y hoy vamos a hablar de eso, Carlos. Hola Liliana, hola, saludamos también a nuestra querida audiencia, qué alegría, qué grato estar en este espacio después de un día bastante agitado. Aquí ya vamos equilibrando las cargas. De alguna manera hablar de este ejercicio de los sentidos nos lleva también a pensar en ese sexto sentido que también Liliana dejaba entrever después de hablar de los 5 primeros. Es ese sexto sentido que tiene que ver con la intuición, con ver más allá del mundo visible o el mundo consciente y que realmente alude a una conexión supraemocional, a una conexión supraconsciente y que no es ajena a nosotros, es decir, que está ahí presente también. Es una intuición que lo ilustramos o lo anclamos a la manera que la madre también cuida a su hijo cuando le dice no te vayas de rumba, quizá pueda pasar algo malo, es porque puede presentir o sentir algo más allá. Es un ejemplo, pues, eh, anodino, pero que también alude no solamente a ese cuidado entre padres e hijos, sino que tiene que ver con el mundo percibido y no percibido. Es decir, hay algo, hay, como decía el poeta Lorca, un pulso herido detrás de las cosas, algo que está por ahí generando cierta torsión o cierta señal energética y que algunos pueden percibir o no percibir. Y energético no aludo como aquello pues que está, digámoslo así, del lado de lo metafísico o de algo oscuro, ¿no? Tiene que ver con energía, que es trabajo, según la palabra griega, hacer o ponerse en trabajo, ponerse en movimiento, generar una acción, algo está por ahí accionando y hay personas que lo pueden percibir y no percibir. Pero en ese entramado, en ese comando general de los sentidos, como muy bellamente lo ilustraba Liliana, estamos ubicados en esas coordenadas del mundo de lo real y allí entonces también situarnos dentro de ese plano del agradecimiento, agradecer porque podemos ver y mirar y somos mirados en el mundo, agradecer porque podemos gustar o degustar. Hay personas que no, la comida no les sabe a nada o no pueden percibir esos sabores y se pierden, digamos, de una parte hermosa o maravillosa de este mundo compartido. También el olfato, percibir aromas, los perfumes, las fragancias, esto también es maravilloso. Y la sutileza de los sonidos que se conectan con la música, la melodía,
las transiciones en las diferentes claves musicales que existen, la clave de sol, la clave de fa, etcétera, etcétera. Pero entonces allí también hacer un énfasis o un hincapié muy especial en que a veces no somos conscientes de eso que está ahí presente con nosotros, el tacto, que alude también a la ternura, al tocar o simplemente generar o acercarnos a las texturas y también ahí comprender las diferencias o similitudes entre los objetos, las cosas, las personas, y que esto también nos ayuda a situarnos aquí en este contexto de este orbe compartido. Y no solamente pues generar como esa conexión, porque no son elementos separados, no son cosas que están una desconectada de la otra, sino que se cruzan y en ese cruce también se producen unas sinergias que nos permiten entonces almacenar o albergar experiencias, que es lo que de alguna manera estamos alentando aquí a buscar. Cruces o sinergias entre esos diferentes sentidos que permitan generar experiencias memorables y que nosotros también podamos transmitirlas a otros seres humanos. Bueno, Carlos habló de una de las teorías, ¿cierto? Es esa intuición, como ese sexto sentido, y muchas veces dicen ese séptimo sentido. Y ojo, unos han dicho que hay hasta 17 sentidos y mucho más, pero vamos a ir mirando esas diferentes perspectivas y miradas. Pero lo más importante es lo que les decimos a ustedes, como el enfoque consciente de tenerlos allí y también de agradecer que los tenemos. Listo. Entonces, una de las miradas, obviamente, es ese sexto sentido, esa intuición que está allí, que dicen que las mujeres la tenemos más desarrollada porque uno siente, uno ve más allá, ¿cierto? Como que es una sensación, un sentir, pero creo que todos los seres humanos lo podemos desarrollar y lo podemos ver más allá, es una profundidad, ¿cierto? Depende de también de la creencia, es ver más allá como del alma, como del corazón, uno lo siente, uno puede percibirlo. Pero miren que una teoría dice también que tenemos 7 sentidos, que es, ya les mencionamos, los de la vista, ¿cierto? La visión, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y hay otros que dicen que hay también propiocepción, ¿cierto? Y también interocepción, que es la propiocepción, es saber dónde están las partes de tu cuerpo sin mirarlas. Simplemente a ti como niño te van enseñando y te van diciendo dónde está la cabeza y la ubicas inmediatamente, dónde están los brazos, ¿cierto? Y uno casi que no se lo han enseñado y uno ya lo sabe. Y esa interocepción precisamente es como la ubicación de los órganos internos, pero vamos más allá de lo físico y es precisamente lo que hablaba Carlos, esas intuiciones, porque no solamente somos un cuerpo físico, sino también mental, espiritual, ¿cierto? Y emocional, ojo. ¿Por qué tocamos el tema hoy de los 5 sentidos? Porque físicamente sabemos que están allí. Y ahora mucho más traemos esta gran reflexión. Con los celulares, mire, con los celulares. ¿Qué pasa con los celulares? Estamos viendo algo, claro, estamos mirando algo, pero casi que anulamos el resto de situaciones que hay en nuestra vida o el computador. Y estamos así todo el tiempo, miren, todo el tiempo, casi que bloqueamos a los demás o bloqueamos todas las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor y dejamos de ver nuestra realidad. Entonces, precisamente esto lo hablamos mucho en Mindfulness, que es la atención plena. Muchas veces vivimos con una pareja, pero ¿qué sucede? Pareciera que estuviéramos solos. ¿Por qué? Porque no hay una atención plena ni en tacto, ni en olfato, ni en gusto. Hay que gustar a los otros seres humanos, hay que mirarlos, hay que palparlos también. Los hijos. Entonces muchas veces, y traemos estos casos importantes porque les exigimos a nuestros hijos, yo sé que los jóvenes ahora están mucho en los celulares, pero exigimos como, ay, los jóvenes ahora en los celulares. Y vamos a ver a los papás y los papás están allí en los celulares, ¿cierto? Entonces anulamos al otro desde los sentidos, desde esa intuición, desde esa
desde olerlos, sentirlos, verlos realmente. Muchas veces yo ponía este ejemplo en estos días en una oficina que uno sabe, o los estudiantes con los profesores, los estudiantes, los profes llegan y, ay, profe, estás triste, porque somos seres humanos y vemos más allá, sentimos más allá, y el profesor, no, para nada, está todo bien. Y los estudiantes, no, a ti te pasa algo, porque al estudiante también no es solamente físico, también hay un tema allí emocional y no lo puedes, como decimos acá en Colombia, embobar, porque hay una sensación más allá que se siente. Entonces la invitación el día de hoy, el programa el día de hoy es precisamente eso, como hacer conciencia de esos sentidos, pero no en la teoría, sino en la práctica también, y nos decimos a nosotros mismos, porque esto hay que hacerlo todos los días, tomar conciencia diaria. Si estoy viviendo con alguien y no lo estoy mirando, ni siquiera. ¿Qué pasa allí? Que no lo estoy mirando, no lo estoy reconociendo con la mirada ni siquiera, o con el olfato, o con un besito, o con un abrazo, o con una palabra, ojo, ese reconocimiento de los cinco sentidos del otro. Por eso muchas veces, como, no, yo estoy acá, no pasa nada. Sí pasa algo porque no estás explotando, digamos, no estás mirando más allá de esos sentidos que te da la vida para mirar, sentir la naturaleza, para ver ese otro, para ir de paseo y descansar, para tranquilizarte. Entonces, hoy queremos hablar precisamente de este tema para hacer conciencia. Bueno, y en ese ejercicio de los sentidos, allí, más allá de ese ejercicio del silencio, nosotros proponemos también una estética de los sentidos, es decir, llevarlos a ese ejercicio de lo bello. Y esto requiere también un entrenamiento, una pasión por descubrir esos sentidos, porque cada ser humano no tiene unas coordenadas donde su propio sección o su manera de asumir, digámoslo así, el entorno y su propio cuerpo, que es una unidad imaginaria. En el psicótico, por ejemplo, se produce un desanudamiento de esa imagen interior del cuerpo y eso genera un choque, digámoslo así, a nivel psíquico bastante impresionante y genera también una desconexión de todo lo que ese humano está habitando o está viviendo. Esa unidad del propio cuerpo, que también mencionaba Liliana, se une a esa unidad de los sentidos que tienen sus cruces, sus intersecciones y que generan de alguna manera pues esas experiencias que nosotros queremos promover o queremos transmitir a los demás. En ese ejercicio de educación de los sentidos tiene que haber entonces una estética que sublima o que le da un toque, un condimento, y ese condimento se llama la belleza, es decir, no es el tocar por tocar, el mirar por mirar, el saborear por saborear o el oler por oler. Es o lo que llamábamos hace unas décadas el famoso arte por el arte como un fin en sí mismo, ¿no? De alguna manera estamos buscando que esa sensibilidad, ese cruce de sentidos, produzca, digamos, una experiencia estética o se alinee con lo bello. Y lo bello no tiene nada que ver con la perfección de las cosas o la perfección de los rostros o la perfección de los sentimientos, sino más bien una expresión genuina, ¿sí? Alguna vez lo mencionábamos, el arte es arte en su tiempo, la figura perfecta como lo tenían los griegos en esos dorsos y en esos rostros que ellos esculpían, pues es una etapa del arte, pero ya después el mundo contemporáneo vio la belleza en una lata de sopa o en un orinal como lo hizo ese ejercicio de la pipa pintada que decía, esto no es una pipa en francés. Ya el arte no es, digámoslo así, un ejercicio de perfección de la figura, sino que la belleza transita por otros lugares. Y ahí es donde los sentidos también generan esa engrama o esa, de alguna manera, esa unidad y que buscan, digámoslo así, un símbolo, un signo, algo más allá. Y es lo que evapora ese silencio, ¿cierto? El silencio como también un signo de aquello que nos está pareciendo ominoso, de aquello que tiene que ver con la represión y que lo veíamos en otro programa como ese dique que se rompe. Aquí entonces ese cruce entre los sentidos, el olfato, el gusto, el mirar, el ver, el escuchar, el sentir y esa conexión con algo que va más allá, algo perfectamente metafísico, eso puede también moldearse, educarse, para que produzca entonces
esta sensación estética o esté orientada a algo. Es decir, que podamos percibir allí un alimento perfectamente espiritual, un alimento corporal o sensitivo, algo que nos permita generar vías de entendimiento con los demás, ser menos encerrados, menos angustiados en ese concepto que bien lo ha dicho la señora Colette Soler, una estudiosa del tema, en ese narcisismo en el cual estamos metidos, es decir, una desconexión, una desvinculación del lazo social, una desvinculación del otro, a partir pues de ese advenimiento de un yo, de un narciso que destruye lo demás, porque lo más importante soy yo y lo demás que se joda, que se hunda, ¿sí? Entonces, a través, digamos, de esa fundamentación del ejercicio de los sentidos en esa experiencia estética, pues encumbramos o descubrimos también algo por el lado de lo bello, diferente a esa perfección de la cirugía estética, por ejemplo, o esa perfección de los dorsos, las figuras, los cuerpos perfectos, sino ese advenimiento de lo genuino, de lo hermoso, de lo que de alguna manera produce asombro, mística, ¿sí? Que enraiza con esto que estamos conversando, una educación artística y sentimental, una educación de los sentidos, una embriaguez estética que no es una embriaguez del licor, sino una sobriedad de los sentidos para poder entrar en esa embriaguez de eso que está más allá, y Eso más es, allá del silencio. claro que sí, eso es hermoso lo que Carlos nos está diciendo, porque precisamente eso queremos y dejarlo en reflexión el día de hoy, es explorar esos sentidos, no precisamente para que hagamos lo mismo que nos están diciendo una sociedad o una publicidad o una noticia, ¿cierto? Ejemplo, muchas veces nos dice una publicidad que un hombre debe ser así o asá, que una mujer debe ser 90, 60, 90. Y por eso nos vamos a realizar unas cirugías plásticas sin ver un poco más allá, sin explorar más allá, ¿cierto? La belleza genuina de cada uno, de la composición genuina y natural de cada uno, ¿cierto? Espontánea. No decimos que una cirugía plástica que le va a servir a alguien que es funcional sea malo, ¿cierto? Ojo, no, pero invitamos a esa aceptación de esa belleza propia, a esa aceptación de la mística propia de cada ser humano, invitamos a ver un poco más allá, a oler un poco más, a oler un poco más allá, ¿cierto? Esa profundidad del alma y del corazón desde los sentidos. Pero también, Carlos, mire, los sentidos que yo les estaba mostrando ahorita y los que les estaba enunciando, pero quiero leérselos porque somos súper complejos y eso es una belleza increíble cuando uno ve los sistemas del cuerpo, ¿cierto? Del alma, del corazón, de la mente, las emociones. Somos súper complejos, pero a la vez bellísimos, porque para estar hablando acá, para estar oliendo, para estar viendo, hay un montón de órganos internos que tienen que estar hablándose, que tiene que estar comunicándose, conectándose para que nosotros hagamos esto. Entonces eso es hermoso, es agradecimiento total, porque estamos vivos gracias a ese montón de mecanismos hermosos que tenemos allí. Entonces, cuando les hablaba un poco de esto de propioceptivos, miren toda la complejidad. Son sentidos somáticos y de equilibrio. Está, por ejemplo, la termocepción, que es la capacidad de sentir el frío y el calor, la nocicepción, capacidad de sentir el dolor, el equilibriocepción, el sentido del equilibrio, ¿cierto? O sea, tenemos un equilibrio gracias a este sentido. Propiocepción, que hablábamos ahorita, como que este los agrupa, es la conciencia de dónde están las partes de tu cuerpo sin necesidad de verlas. Sinestesia es el sentido del movimiento muscular y de las articulaciones, imagínense. Y tenemos también unos sentidos de monitorización interna, que es los que les decía ahorita, de interoceptivo, ¿cierto? Que detectan cambios químicos, además, y físicos dentro del organismo. Sentido del hambre, sentido de la sed, quimiorrecepción, que es la detección de niveles de hormonas o dióxido de carbono, sentido de la presión sanguínea y sentido de la vejiga llena. ¿Por qué? Porque indica cuándo es necesario ir al baño, cuando tenemos estas necesidades, imagínense. Sentidos adicionales o especializados.
Cronocepción, cómo percibimos el paso del tiempo, también es bellísimo. Magnoterrecepción, capacidad discutida en humanos, pero presente en otros animales, ¿cierto? Para detectar campos magnéticos. Ojo, nosotros sí confiamos en ese sentido porque nosotros somos más que lo físico, lo que les decíamos. Ah, sí, vemos, no, también lo sentimos, también lo podemos explorar y también somos campos energéticos que podemos sentirnos. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque somos súper complejos y dentro de estas teorías de los sentidos es muy bello lo que nos explicaba Carlos. Es ver un poco más allá y hacer una conciencia de esa belleza que somos. Pero vamos a complejizar un poco más esto. Dentro de esta conciencia de los sentidos, les vamos a hablar el día de hoy también de unos marcadores somáticos dentro del estudio neurocientífico de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Eso qué es, Carlos? Esos marcadores somáticos son los que nos permiten recordar algo en nuestras vidas. Ejemplo, ya vamos a complejizarlo un poco más, a profundizar un poco más sobre esto. Cuando niños nos caímos, ¿cierto? Y había al lado de nosotros una lata de pintura azul. Resulta que el cerebro codificó el olor a pintura, codificó el momento de la caída con el dolor que sentí, también vio la pintura azul, hizo una codificación, un marcador somático. Miren allí, tenemos un tema visual de los sentidos, del olfato, también un recuerdo allí del dolor, ¿cierto? Y miren que entonces es posible que yo ya teniendo 17 años, 18 años, eso pasó, ¿qué? A los 5 años, supongamos, yo recuerde con dolor cuando vea alguna pintura azul y ni siquiera lo sé, como que no me gusta la pintura azul. Ay, mira, me fui, se vio el azul precisamente para explicarles a ustedes ese marcador somático perfectamente. Entonces veo allí una pintura azul y me da como dolor, siento dolor. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro es maravilloso y hacen gramas, sinapsis, conexiones, pero esos marcadores somáticos son súper como místicos también y complejos y misteriosos y nos hace recordar un dolor allí que no tiene relación supuestamente, pero sí la tiene todo. Por eso, Carlos nos ha explicado que desde el psicoanálisis o la psicología, cada ser humano tiene un significado y un significante para las cosas, para la interpretación, y hay que mirar allí detenidamente en ese significado y significante para encontrar el clic de la sanación de cada ser humano, porque estos marcadores somáticos precisamente son colores, son olores, son el gusto, lo que sentimos cuando estábamos comiendo un helado en la niñez o en la juventud y nos pasó algo maravilloso, tuvimos un triunfo, lo relacionamos con ese sabor de helado. Entonces vamos creando unos marcadores somáticos en nuestro cerebro que nos va constituyendo también como seres humanos. Esos marcadores somáticos están presentes a lo largo de la vida. Qué importantes son y qué bello lo que nos ha dicho Liliana en esta jornada, en este programa. Esos marcadores somáticos empiezan desde que somos muy bebés. El olor a la colonia, el tacto de la madre, digámoslo así, la marca en los labios cuando uno succiona para tomar la leche materna. En fin, es decir, son elementos incluso cuando empieza a crecer el pelo del bebé y empieza a ser peinado, empiezan una serie de marcadores o de elementos constitutivos del cuerpo que se van a quedar ahí y van a viajar con nosotros a lo largo de la vida. Ahí descubrimos por qué a muchas personas les gusta cepillarse mucho. Tiene que ver porque cuando eran niños, por ejemplo, esto depende, ya lo hemos visto del ABC de cada sujeto, sentían placer en las encías mascándose algún juguetico de caucho cuando estaban creciendo los dientes, cuando a alguien le encanta peinarse o dura mucho peinándose en las mañanas, tiene que ver también con esos elementos iniciales que hacían de ese ejercicio un placer o algo placentero en un sentido positivo y sublime, digámoslo así, en el vestir, etcétera, etcétera. Estos marcadores también se pueden rehabilitar, también se pueden decodificar para, digámoslo, en la vida madura, volver esto Más allá del silencio. que permitan continuar después de un trauma severo, después de la partida de un familiar, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que ser muy agudos para detectar
cuáles han sido sus marcadores propios, esos aromas también, esos ejercicios que ha marcado la piel o el cuerpo, y que de alguna manera podemos allí generar nuevas aventuras en sentido también de transformación, de transición, de prosperidad del propio cuerpo. El cuerpo es un organismo que evidentemente funciona con un componente que es el oxígeno, eso nos lo enseñan en la biología, pero que nos muestra que nosotros nos vamos oxidando en el buen sentido, el oxígeno va generando unas transiciones en nuestro cuerpo, y allí es donde debemos poner un especial cuidado. ¿Por qué? Porque esos marcadores somáticos, esos marcadores del cuerpo nos van a dar también a nosotros instrucciones de qué estamos sintiendo. Un dolor de estómago, por ejemplo, un dolor de rodillas, un dolor de cabeza, a eso hay que ponerle y prestarle atención, porque el cuerpo está marcando también allí, digámoslo, una deficiencia, o está llamando la atención, está diciendo: cuídame más con el alimento, cuídame más con lo que piensas, cuídame más con la tensión o el estrés, es decir, no me permitas llegar a momentos de estrés alto, cuídame más con el ejercicio físico, cuídame más con el fortalecimiento óseo, con los lácteos, etcétera, etcétera. Allí, digamos, en el ejercicio de salud debemos también ser muy agudos y estar muy pendientes para que eso que nos está hablando, nos está indicando el cuerpo, también lo incorporemos y lo sepamos leer para bien propio. Claro que sí. Y precisamente para continuar hablando de estos marcadores somáticos, vamos a tomarnos una pausa, que también es muy importante, y ya continuamos acá con estos sentidos, esta exploración de los sentidos humanos y los marcadores somáticos que son bellísimos en nuestro cuerpo. Ya nos vemos. Ya Un volvemos. abrazo. Dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Seguimos en este programa maravilloso hablando de los sentidos de nuestro cuerpo, pero van más allá de lo biológico, van más allá de lo físico. A nosotros nos gusta ver mucho más allá. Obviamente lo biológico es importante porque nos da esa estructura, pero vamos desarrollando y profundizando mucho más en los temas sociales, pero también cognitivos, pero también las sensaciones, también el tema de la intuición. Y lo que decíamos ahorita, hay unas teorías que dicen que el tema de los campos electromagnéticos no entran en una teoría humana, sino solamente de animales. Nosotros sí creemos en ello porque somos energía también y podemos ver esos campos electromagnéticos. Y si ustedes ven mucho conocimiento y muchos datos sobre esto, también es importante saber que somos campos electromagnéticos y que debemos manejar allí muchas situaciones y sensaciones y equilibrarlas, y también generar esa conciencia para saber vivir mejor, para saber cómo descargarnos. Por ejemplo, ir al mar es una forma de descargarnos también allí, ¿cierto? En esa energía. Muchas veces hemos trabajado mucho o estado en computadores o muchos celulares, y una forma de descargarnos en esa energía que nos carga muchas veces es ir al mar. Es una manera de tranquilizarnos, de tener un bienestar. Ese es uno de los sentidos, por eso hablamos aquí de esto, pero también volvemos un poco a esos marcadores somáticos, y es precisamente allí la complejidad. ¿Cierto? Hay veces son misteriosos, son místicos también, porque si tuvimos un marcador somático en la niñez que nos marcó, positivo o no tan positivamente, ejemplo, lo que les decía ahorita, yo puedo estar, mi mamá, ese ejemplo me pareció muy bello, el que Carlos estaba diciendo, yo puedo estar mirando una ventana y viendo muchos pájaros y mi mamá me está peinando de pequeña. Resulta que estos marcadores somáticos es esa relación entre emoción, entre memoria, entre razón, son unos atajos allí en nuestro cerebro, esas sinapsis, esas conexiones, que mi mamá me está peinando y yo estoy muy feliz viendo ese paisaje de esos pajaritos. Y miren que allí se hizo como una conexión, un engrama entre emociones, porque yo estoy como plena viendo estos pajaritos, mi mamá me está peinando feliz, y puede ser que yo actualmente, o una chica actualmente, se demore peinándose y que se le vaya el tiempo,
que necesita llegar temprano a su oficina porque está feliz peinándose, porque le da un placer que ni siquiera entiende conscientemente. Entonces, esos marcadores somáticos son bellísimos porque a ella le pueden vender. Vámonos al marketing, el marketing los usa muy bien, la publicidad los usa muy bien. Ella, como es feliz peinándose, ojo, pueden llegarle a ella, activarla en su memoria y en sus marcadores somáticos, cepillos, champú para el pelo, tratamientos, ¿cierto? Y una conexión allí, ejemplo, con los pájaros, con la naturaleza, con la contemplación. Esos marcadores somáticos son bellísimos y también allí a mí me parecen misteriosos también porque cada ser humano tiene un misterio y cada ser humano tiene unos marcadores somáticos específicos. Entonces es un tema súper bello. Bueno, y allí hay que hacer un énfasis especial porque mencionábamos en nuestro segmento anterior que esos marcadores somáticos se pueden reestructurar, se pueden resetear y Resignificar también, ¿sí? Entonces, allí nosotros producimos las condiciones especiales para generar estas transitividades entre lo que hoy es y mañana puede ser o estoy construyendo en términos de marcadores somáticos del cuerpo, una nueva relación con el cuerpo, una caricia en el sentido de apreciar nuestras manos, de resignificar cicatrices, incluso pues el mundo del marketing hoy lo utiliza mucho en ese asunto de las escoriaciones, de las cicatrices, para vender sus productos y de alguna manera pues allí intentar tapar con esos elementos de bases, esos elementos de pinturas faciales para que la persona de alguna manera eluda o elude que no se enfrenta a ese ejercicio propio del cuerpo. Pues la invitación allí es amar esas propias escoriaciones, amar eso que somos, eso que nos constituye, eso que nos tiene en este aquí, en este ahora, y aprender también a resignificar, a resetear, a volver a ser marcadores somáticos o del cuerpo. Una nueva relación con los ojos, con nuestros oídos, con nuestro cabello, apreciarnos y respetar nuestro cuerpo también como un centro donde corazón y emociones y lo que llaman alma, lo que llaman psiquismo, lo que llaman de alguna manera composición humana pueda generar, digámoslo así, una apertura hacia otras formas del hacer, del sentir y del pensar, que es difícil también, pero que tampoco es imposible, ¿sí? Hoy estamos abocados o estamos llamados también a darle a ese cuerpo un sentido que de alguna manera transforme lo anodino, transforme digamos, las características de nuestros entornos escolares, de nuestros entornos sociales, donde la burla, donde de alguna manera parecemos siempre como en una academia de modelaje, donde todo el mundo nos dice cómo tenemos que llevar el cuerpo, cómo nos debemos peinar, cómo debemos hacer esto o aquello, que nosotros también produzcamos una estética y ese es el énfasis también y el propósito de esta grabación, de este programa en este entorno. Y tú que nos estás viendo en este momento, en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada o está lloviendo o está haciendo mucho calor o de alguna manera tienes un otoño, una temperatura también intermedia, que tú puedas saborear y generar con tu cuerpo una interacción, no solamente con estos 5 sentidos o 6 sentidos de los cuales ya mencionamos algo, sino que tú también puedas descubrir los 17 sentidos que también habla por allí la teoría y que de alguna manera están sepultados, están solapados, están allí guardados y que de alguna manera no miramos porque siempre estamos permanentemente abocados a redes sociales, a Netflix, a la Amazon, a lo que nos roba la mirada, ¿sí? Y que de alguna manera nos descuida, nos desconecta de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, esos marcadores somáticos son perfectamente reedificables. La invitación es a que nosotros construyamos en el tiempo presente una nueva relación con nosotros mismos, que aprendamos a dejar atrás lo que está atrás, que aprendamos a vivir con un horizonte compartido de luz, de esperanza, de sanación, que transitemos hacia esas formas que nos permiten tener una expresividad mayor, que conozcamos nuestro cuerpo a profundidad, que le demos un espacio a nuestros órganos, que no nos intoxiquemos tanto con la alimentación, la falta de ejercicio y que podamos entonces en ese clímax de una decisión
que se puede tomar perfectamente en nuestro día a día, generar entonces esas rupturas y esos ejercicios de reacondicionamiento del factor somático o corporal. Entonces, lo que nos dice Carlos, ¿cómo podemos resignificar o generar otros marcadores somáticos que nos den mayor bienestar o que nos haga como sanar ese marcador somático que quizás no nos guste o nos genere miedo? Les voy a poner un ejemplo. Si yo paso por una calle y me da miedo esa calle y no entiendo por qué me da miedo, no sé, pido una compañía, ejemplo, le digo, amor, me acompañas por esa calle y tal vez usemos olores diferentes, nos llevemos algún olor diferente, o la compañía y allí echemos un chiste, o nos demos un beso en esa calle, puede generar, ayudar a generar otros marcadores somáticos, ¿cierto? Porque ahí va también la sanación, y hay sanación inconsciente. Ustedes saben que el consciente, miren, lo vemos acá súper pequeñito y casi que el inconsciente es ese océano gigante que ni conocemos. Entonces podemos ayudar a esa sanación. Ejemplo, si en una casa nos pasó algo y sentimos algo raro allí, una sensación extraña, pues resignifiquémoslo. Hagamos una reunión cálida con la familia, con los amigos, que el cerebro haga unas nuevas conexiones, unas nuevas engramas allí. También la visión. Ojo, nosotros hablamos mucho en nuestro programa Percepción, que lo invitamos también a verlo, ¿cierto? La percepción es la otra mirada diferente, pero no solamente con los ojos, sino con todos los sentidos que les estamos hablando. Pero cuando yo veo, y nos habla también un autor que es muy interesante, que también está muy actual, que es Enric, se me olvida el apellido, ¿te acuerdas del apellido? No. Bueno, ya lo vamos a recordar en este momento, que él nos dice que es lindo mirar con una mirada bondadosa. Podemos entrenar al cerebro en una mirada bondadosa y eso es resignificarlo y generar nuevos marcadores somáticos. ¿Por qué? Si como seres humanos, ojo, nos habla también Edward Punset, que era, porque ya murió, pero dejó sus grandes libros, un divulgador científico muy teso que le encantaba la ciencia y la divulgación científica. Él nos decía que biológicamente los seres humanos miramos la simetría en el cuerpo y en la cara, por poner un ejemplo, biológicamente. Entonces, nos gustaba como tener unos ojos simétricos, ver una nariz simétrica por biología. Pero ahí está la neuroplasticidad de nuestro cerebro y generar otros marcadores somáticos allí. Entonces, cuando podemos ver un diferente a nosotros, podemos ver la diversidad, la diferencia, en que no todo el mundo tiene que ser crespo como yo. Si no son crespos, los veo raros, no. Veo una belleza en ese otro diferente, no tiene que ser simétrico como mi simetría o la visión del mundo, o mi simetría del pelo en este caso, que ejemplo, me gustan crespas o me gusta la gente que sea crespa. No, también hay lacios, también hay pelos cortos, pelos más largos o quizás sin pelo. La diferencia también allí es belleza de la que hablaba Carlos, es eso genuino, diferente, ese ADN, ese atributo de cada ser humano que lo hace diferente y que es lo más bello. Pero entonces voy allí precisamente en esa resignificación de ese marcador somático. Entonces, una mirada bondadosa, ojo, hace que el cerebro cambie su neuroplasticidad, porque no, un cerebro no es estructurado y no es soy así, punto. Puedo revestirlo de cosas bellas o diferentes. Entonces, precisamente, si a mí me gusta esa simetría de los crespos, por ponerte un ejemplo, voy a mirar al otro con una mirada bondadosa, con una percepción bondadosa. ¿Eso qué quiere decir? Mira, ¿será que me molesta que sean lacios todos los seres humanos porque me gustan los crespos? Bueno, y quizás porque no veo la diferencia o la belleza en este otro ser humano. Ojo, los pensamientos, sensaciones, lo que nos decimos a nosotros mismos también nos va constituyendo y ese cerebro se va reorganizando y nos va ayudando a generar otros marcadores somáticos, porque no es estático, ojo, es plástico y lo podemos ayudar a pensar diferente. Por ende, a generar nuevos marcadores somáticos. Entonces ahí estamos hablando
desde la visión, desde el olfato, ya dijimos alguno, o no sé por qué me huele, porque siempre que me huele a un olor, no sé, a dulce, hay algo allí que me genera como rabia, el olor a dulce. Replanteo eso y hago como una amistad con el dulce, ejemplo, y puedo ir desgranando por qué me molesta el olor a dulce y mirando allí qué sucede, acercándome a él un poco más y generando una nueva grama. Ah, bueno, me voy a acercar al dulce de una manera diferente y genero allí un marcador somático diferente. Ojo, desde el oído también, desde palabras o sonidos. Si me molesta, eh, no sé, que alguien del género masculino, femenino, hable duro, fuerte, obviamente pues preguntémonos por qué o por qué nos asusta inmediatamente. No quiero decir a gritos porque me imagino que a todos nos molestan que nos hablemos gritándonos, pero si alguien sube la voz, ¿por qué nos molestará? Preguntémonos eso y generemos nuevos marcadores somáticos desde la pregunta, desde la conciencia, ¿cierto? Y también desde la belleza del arte que nos invita a ver todos estos seres humanos desde la diferencia, desde lo más genuino, desde la mística del arte que somos. Somos obras de arte cada uno de nosotros y somos diferentes y los invitamos a ver esa belleza y esa diferencia en cada uno de nosotros. Bueno, nos vamos al origen un poco y estamos en ese entramado, en ese ejercicio de los sentidos, de la capacidad del ver, que incluso trasciende lo que nosotros físicamente percibimos a partir de un órgano que es el ojo. Incluso una persona que haya perdido la visión o que usualmente se conoce como un ciego también tiene esa capacidad de ver, de generar imágenes propias en el cerebro, así el órgano tenga alguna afectación. Hay una conexión, digamos, lo más profunda con esa generación de imágenes, con esa psicografía interna y en conexión con los demás, y que esto implica también un cuidado, los sentidos del olfato, del gusto, del tacto, de la escucha, etcétera, etcétera. Todos ellos, de alguna manera, aluden a a una misma unidad que es el ser. Y ya con Spinoza, el famoso filósofo de la alegría, el señor Baruch Spinoza, veníamos de entender que hay ciertas afecciones o ciertos elementos que nos condicionan, ¿cierto? Leticia, tristitia, leticia, que es de alguna manera la alegría, amor, tristeza y amor son tres elementos que de alguna manera condicionan el ser, pero el ser, y Spinoza siempre lo defendió, el ser persevera. Y eso quiere decir que nosotros, en ese ejercicio del aquí y el ahora, de lo que representa estar aquí, de lo que representa una conciencia, de lo que representa el pensar y el sentir, estamos inmersos en unos contextos que pueden ser agradables o no agradables, pero que el ser en su esencia tiene una capacidad y es la de perseverar, es decir, intentarlo con esperanza, intentar transformar, intentar de alguna manera cambiar lo que no le hace sentido, lo que no le gusta, pero en una, digámoslo así, forma del ser que persiste en la existencia, que gusta de existir, que saborea esto que está pasando, ¿sí? Y ese también es un llamado a nosotros a través de ese ejercicio de los sentidos, de saber y saborear, ¿cierto? Ese saber que involucra, digamos, ese aparato propioceptivo y que también nos debe invitar no a una desconexión con el mundo, sino más bien a un asombro, ¿sí? A saborear los momentos, a saborear lo que somos, a saborear lo que vivimos, porque de alguna manera eso también nos permite esa reconexión y cortar un poquito con ese narcínico, con ese narciso que está por ahí andando fuertemente todos los días. Y en ese perseverar, dar también cabida a lo que ya conversábamos sobre la estética, una experiencia estética del mundo, y unimos allí pues también al famoso Séneca con su cura sui, el cuidado de sí mismo, el cuidado de sí misma, que es una invitación también más allá del credo religioso que tengamos, más allá de la escuela filosófica que profesemos, más allá de la escuela antropológica que nos encante, más allá de todos estos elementos, allí hay algo también
que nos invita a tener un cuidado del propio cuerpo, un cuidado de las emociones, un cuidado de lo que vemos y consumimos. Y allí está el énfasis especial, porque en este mundo contemporáneo en el cual estamos llenos de un montón de estímulos cotidianos, empezamos a tener tremendos problemas psicogénicos en la visión, tenemos problemas porque en el elemento, en el tracto alimenticio, porque estamos comiendo a la carrera, deglutiendo a la carrera, porque nos estamos a mil. Entonces, allí la invitación siempre es a una pausa, al disfrute, al saborear y al cuidado, al curasuí, al cuidado de nuestro propio organismo. Este cuidado implica también una dirección hacia las lecturas, hacia el conocimiento, hacia el saber y no solamente hacia ello, el cuidado de la experiencia, el cuidado de lo que vemos, de lo que consumimos en redes sociales. Muchos de nosotros hemos experimentado pesadillas, ¿o no, Liliana? Si Hemos, veo algo que es- no me guste, claro que sí. esas pesadillas siempre están, digámoslo así, alimentadas o generadas por algo escuchado o visto que de alguna manera no hemos cuidado. Y allí es donde también nosotros podemos tener un control, también podemos tener un cuidado profundo y podemos generar una transformación del propio ser. Me encanta y vamos cerrando con este tema. Ejemplo, lo que Carlos nos dice. Ojo, el mercadeo, la publicidad lo sabe muy bien, que vamos como el modo automático, que lo hemos hablado acá también mucho. Entonces, esos sentidos no los cuidamos bien, sino que vamos en modo automático, oliendo, viendo lo que nos aparezca. Y realmente tenemos que ser curadores. Cuando decimos curadores, en un museo hay un curador, es el que cuida y el que ayuda a seleccionar qué va y qué no va en una exposición, en una obra de arte, ¿cierto? Y cuando decimos ser curadores de nosotros mismos y de nuestros contenidos a través de los sentidos, es eso, es cuidar qué vemos, qué olemos, qué sentimos, qué dejamos permear en nuestra vida y en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental, que nos hace daño quizás o nos da bienestar. Entonces les ponemos un ejemplo. Una amiga nos decía, ay, no, anoche no pude dormir para nada. Y nosotros tan raro, ¿y por qué no? No pegué el ojo, como decimos acá en Colombia, no sé qué, como hasta las 3, ahí pude dormir un poquito, y a las 4 apenas pude dormirme otra vez, pero mal. De hecho, llegué al trabajo pues con ojeras, y nosotros, ¿pero qué sucedió? ¿Qué pasó? Ah, es que anoche me puse a ver una serie de trata de personas. Ah, dijimos, ah, no, pues con razón. Aquí Antes dormiste. la trata es la explotación de seres humanos en su calidad sexual, en su calidad de mujer o de hombre, para producir placer en otros seres humanos. Los llevan, por ejemplo, engañados a países de Asia o a países de Europa y allí los hacen trabajar casi hasta la muerte también. Entonces, miren, ella se puso a ver esta serie y no durmió. Entonces, no es que lo que veamos no pasa nada con nuestro cuerpo, con nuestra psiquis. Claro que sí, el cerebro hace allí en gramas. Y recuerden, el cerebro no tiene sentido del humor. El sentido vive lo que le muestras como si lo estuvieras viviendo realmente. Así que todo lo que vemos, el cerebro lo toma como realidad, así que cuidemos nuestra psiquis en lo que vemos, en lo que escuchamos, ojo, no es solamente lo que estamos mirando, sino que también allí están los sonidos, los olores, lo que probamos también para nuestra salud y nuestra salud mental, ¿cierto? Nuestra salud física y nuestra salud mental. Pero también yo quería hablar de una conexión y precisamente de los sentidos de los animales, porque allí, como pueden ver, hay un perrito. Entonces también es más allá del silencio, lo que callan los animalitos, pero ojo, más allá de lo que callan, es muy hermoso porque ustedes saben que ellos no tienen palabras como nosotros, ¿cierto? Ellos tienen sonidos, tienen ladridos, por ejemplo, ¿cierto? O, por ejemplo, los gaticos. Maullidos. Cierto, maullidos, pero ¿qué sucede allí? Hay una conexión, también tienen unos sentidos y lo que nos decían ahorita, el campo electromagnético, ellos son muy tesos para reconocer energías o reconocer otras sensaciones, ¿cierto? Algunas personas dicen que cosas del más allá, que
hay unas sensaciones más profundas que reconocen ellos, pero nosotros como seres humanos también. Pero lo más hermoso acá en esos sentidos y en esa exploración, que ellos son muy inteligentes y muy sensibles a eso que muchas veces nosotros no podemos ver, ¿cierto? ¿Qué sucede? Hay una conexión también con ellos, no solamente biológica, obviamente, de supervivencia, claro, por supuesto, pero hay un tema más allá que nos conecta con esos seres, porque no estamos separados de ellos. Ellos también tienen ojos como nosotros, nariz como nosotros, hocico, puede ser, por ejemplo, esos sentidos que nos hace conectarnos con ellos. Simplemente una mirada con un perrito, les ha pasado a ustedes, una mirada con un perrito, con su mascota, con su animal de compañía, con ese ser tan hermoso que lo acompaña. Una mirada le dice a uno como 1500 cosas, 1500 palabras o sensaciones, que es bellísimo de explorar precisamente en esa conciencia que les decimos a ustedes. Por ejemplo, nosotros nos quedamos mirando a Juan José, a nuestro perrito, y yo le digo a Carlos como que siento la eternidad allí porque hay una mirada profunda que nos hace y me hace sentir mucha alegría, pero también como una sensación más allá, que es bellísima esa conexión consciente, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra gatica, que quiere conectarse con nosotros todo el tiempo, obviamente para alimentarse, claro, para la supervivencia, pero también para el amor, ¿por qué no? También para la compañía, para la calidez. Han confirmado estudios actuales que un perrito puede quedarse sin comer y prefiere estar con ese ser que eligió, con ese ser humano, por amor, ¿cierto? Puede quedarse sin comer, prefiere estar ahí. Por eso dicen que son los animales más fieles y más honestos en ese sentido, porque te acompañan y quieren estar contigo. Entonces, miren allí, esto apenas es un 1% de lo que es esa exploración de los sentidos humanos y maravillosos también en los animalitos. Entonces, los invitamos también a esa exploración profunda, consciente, más sensible y sanadora, ojo. Carlos nos lo ha dicho acá, es una higiene de nuestra salud mental y empieza por nuestros sentidos. Y también allí, Carlos, para ir terminando, también podemos ser sensibles a nuestro mundo. Ojo, cuando empezamos a conectar con otras cosas, como a sentir que los árboles tienen una energía especial, la naturaleza tiene una energía especial, abrimos canales y esos canales que abrimos tienen que ver con nuestros sentidos, pero eso lo hace una conciencia y podemos sentir más allá, ver más allá, tener una percepción diferente de la vida, porque la entrenamos, ojo, y hay allí, después lo podemos ver, puede ser en nuestro próximo programa, la pineal, por ejemplo, en nuestro cerebro, se amplía mucho más porque cambiamos la percepción, lo que les hemos dicho a ustedes, cambiamos como las gafitas de ver el mundo. Y cuando cambiamos esa percepción, el mundo se abre y nos ve otra, y nos muestra otra visión, como otro color de la vida diferente. Entonces, allí la importancia de explorar nuestros sentidos. Bueno, el cuerpo habla, ya lo hemos visto, nuestros sentidos se expresan, nuestros sentidos hay que cuidarlos, de alguna manera hay que trabajar también en una educación y en una orientación estética para que ellos estén alineados a una, digámoslo así, proporción positiva del mundo, una proporción transformadora, una proporción en apertura que nos permita entonces conocer y habitar otros lugares más allá. Que ese cuerpo que nosotros habitamos y que también nos habita pueda también tener su expresión, pueda ser escuchado, pueda ser efectivamente sanado y que más allá de ese silencio nosotros podamos entender qué ocurre y qué opera ahí a nivel, digámoslo así, psíquico, a nivel neuronal, para que nosotros también podamos estar ahí muy pendientes de aquello que consumimos, de aquello que vemos, de aquello que hablamos, de aquello que pensamos. Entonces, esta invitación esperamos que trascienda en el tiempo. A ustedes muchas gracias por su compañía. Este ha sido un programa hermoso, bello, explorativo y sanador, y esperamos también en próximas ediciones estar profundizando también en algunos de estos aspectos que nos gusta reiterar, porque la base de la comprensión humana es la repetición. Y como bien decía Hegel, el camino del espíritu es el rodeo. El rodeo es el camino del espíritu. Y les vamos a dejar una tareita bella en esta ocasión, precisamente con esa frase que nos acaba de regalar Carlos, y es, vayan a un parque o
Bueno, vayan a un lugar favorito que ustedes quieran ir. Vayan toda la semana, en diferentes días, horarios, ¿cierto? Y van a contemplen ese lugar de formas diferentes, pero quédense allí no en el celular, no hablando por teléfono, no mirando para el suelo, no, en contemplación. ¿Qué es contemplación? Miran todo lo que sucede alrededor, como una descripción del lugar. Ojo, lo van a ver en diferentes horarios, lo van a ver en diferentes días de la semana y van a ver allí que se les abre una percepción diferente, como, ay, mira, este lugar los sábados a las 3 de la tarde es completamente solo y yo no había descubierto que es tan hermoso, que tiene colores vibrantes, no sé, lo que sea que vayas a observar, míralo diferentes días y en diferentes horarios y vas a ver una percepción diferente. Esto ocurre cuando cambiamos la percepción del mundo, cuando cambiamos la percepción de nuestra cotidianidad. Así que, ¿qué, Carlos? Nos despedimos, un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por A su abrir nuestra audiencia. percepción y a cambiar nuestra Estaremos- percepción. Claro que sí, nos pueden escribir aquí en la descripción del video que harán nuestros datos. Esperamos que hayan tenido una conversación amena como esta y nos veremos en nuestra próxima edición en la próxima semana. Sí, ven, un Un abrazo. abrazo, chao, que estén bien. Pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Más allá del silencio.